Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a todos a este encuentro, este diálogo Migrantas en Octubre Marrón. Un gusto estar en esta tarde transmitiendo para ustedes desde la plataforma UNSAM y abriendo un debate que nos parece muy necesario sobre el ambientalismo, la defensa de los territorios en el cruce con el diálogo sobre un tema del que se habla bastante poco en nuestro país, que es el tema del racismo. Históricamente ha sido un tema negado en la agenda política y negado también en la sociedad, a pesar de que quienes trabajamos con esta cuestión sabemos que es un problema estructural que va permeando distintos espacios e instituciones y que genera conflictos y sobre todo afecta el acceso a derecho de gran parte de la población, ¿no? Venimos de ser una colonia que implementó un genocidio de los pueblos originarios y también un etnocidio, matando y desapareciendo la cultura y los saberes ancestrales, y que después, en su etapa republicana, pasó a negar a toda esa población que ya existía y asimilar y a buscar una inmigración europea que fue llegando, pero a la que se la fue asimilando de alguna manera y negándole también su propia entidad, sobre todo de aquellas características culturales que no eran concebidas como deseables y puramente europeas. Y en el siglo XX pasamos también a una estigmatización de la migración interna, de la migración de las provincias, sobre todo a las ciudades, que se fue también mezclando con la migración de la región, de los países vecinos, ¿no? Y que, digamos, de alguna manera fueron ocupando o conformando lo que es la clase trabajadora, que en nuestro país también se fue racializando, ¿no? Convengamos que todos estos trabajadores también que fueron y son habitantes de los barrios populares y de las villas y que fueron caracterizados como cabecitas negras, ¿no? Y que a lo largo del siglo fueron, digamos, excluidos de gran parte de los derechos, mismo con una constitución que en el 94, recuperando un poco esta reflexión sobre 5 siglos de colonización, también fue condenando a la marginalización mediante políticas neoliberales que fueron y siguieron sacando los territorios y negando estos saberes. Y en el siglo XXI, con una serie de leyes muy progresistas que intentaron cambiar ese discurso, ampliarlo, ¿no?, hacia una patria grande e inclusiva, con una ley migratoria que declara la migración como derecho humano, con una ley antidiscriminación, que infelizmente, como vemos y vamos a charlar hoy, no se terminan de cumplir. Por esto de racismo no se habla, pero aprovechando hoy una coyuntura global que empieza a habilitar nuevos cruces y debates, ¿no? Pensando en el norte global y movimientos como el Black Lives Matter en Estados Unidos, que empiezan a expandir un poco esta cuestión, y desde el sur contestándolo también a esta cuestión global desde los territorios y metiendo lo marrón como un tema propio de nuestro continente que resitúa lo indígena, lo migrante y también a las poblaciones empobrecidas. Y en esto destacando que hay justamente unas nuevas generaciones que empiezan a recuperar la interseccionalidad de los movimientos, ¿no? Un movimiento antirracista, que también recupera gran parte de los derechos de las y los migrantes, y un movimiento ambientalista que hoy está muy sensible a la cuestión de la emergencia climática y que empieza a situar el debate sobre los efectos del cambio climático en cruce con otras desigualdades, ¿no?, también alimentado por el movimiento feminista, ¿no?, y movimientos que pueden potenciarse, ¿no?, porque justamente la emergencia climática y los problemas ambientales, si bien son un fenómeno global, no dejan de ser desiguales y no tienen efectos igualitarios, ¿no? Claramente las poblaciones que han venido vulnerabilizadas han sufrido mucho más estos efectos. Entonces, de alguna manera, hoy queremos abrir y sumarnos a este movimiento, habilitando que exista o que este movimiento ambientalista que está creciendo tenga la oportunidad también de incluir una perspectiva antirracista y empezar a cortar las brechas de desigualdad en el acceso a derechos, hacer que estas leyes
como la ley de presupuesto mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático, priorice las necesidades de grupos sociales en condiciones de mayor vulnerabilidad y, bueno, planteando de qué manera, digamos, qué tienen en común las poblaciones expulsadas de su territorio por efectos de este modelo de desarrollo extractivista que destruye los ecosistemas, ¿no? Es casual que quienes producen los alimentos, por ejemplo, de un modo no extractivista tengan mayormente negado su acceso a la tierra. ¿Por qué una industria puede asentarse en un barrio, verter desechos peligrosos y generar enfermedades sin control y en otros no? ¿No? Entonces, de alguna manera, y planteando esta necesidad de una mirada antirracista de los efectos de la emergencia climática y una estrategia situada para resolver los conflictos socioambientales, hoy hemos invitado a distintas personas que nos van a plantear o contar, digamos, de qué manera se desarrollan los conflictos socioambientales, particularmente en las cuencas urbanas, como la de los ríos Reconquista, en la que estamos trabajando desde Migrantas en Reconquista, desde la Universidad de San Martín, pero también la cuenca Riachuelo-Matanza, que es son las dos cuencas más contaminadas de nuestro país. Así que de alguna manera estas personas, estas invitadas especiales, nos van a ayudar a visibilizar distintas propuestas y saberes de personas racializadas, de sectores populares que viven el conflicto ambiental en sus barrios. Así que vamos a presentar una serie, los voy a presentar, digamos, uno a uno, pero van a participar de este diálogo Belén Silva, abogada ambientalista de la Cuenca Matanza-Riachuelo y del colectivo Identidad Marrón. Después va a hablar María Teresa Pérez, del proyecto Migrantes en Reconquista, pero también de la UNSAM y del Bosque Urbano, entre otras organizaciones del área Reconquista. Monse Tolaba, que participa de Jóvenes por el Clima, una organización que con mucha fuerza viene también planteando estos temas en la sociedad, y cerrará Lucas Micheló, de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Así que la idea es que puedan presentar cada uno de sus casos y sus experiencias, y después tener una instancia de debate, conversación y diálogo también con quienes nos estén mirando desde el Facebook de UNSAM y desde las distintas redes por las que estamos saliendo. Así que desde ya agradecer y desde ya invitarlos e invitarlas a participar también de este diálogo que empieza hoy, pero que esperamos no termine, en el marco de una actividad muy importante que se está desarrollando desde Buenos Aires, pero en toda la Argentina, que es Octubre Marrón. Así que sin más, sí, le paso la palabra a Belén Silva, y bueno, desde ya agradecida por tu participación. Te paso el micrófono, Belén. Muchas gracias. No puedo coincidir más con todo lo que decías al principio, ¿no? Primero, agradecer a esta articulación, agradecer a esta apertura, a hablar de estos temas, a darle palabras a conflictos que tal vez durante mucho tiempo habitaron los territorios, pero que ahora, ¿no? Gracias a la universidad pública, ¿no? En mi caso, desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, pero hoy que nos abraza la Universidad Nacional de San Martín, la universidad pública como una llave al mundo, como una llave y una oportunidad de poder pasar de ser víctimas de los conflictos ambientales a poder ser partícipes de las soluciones. Para quienes tal vez no conocen, Identidad Marrón es un colectivo que propone visibilizar el racismo en Argentina, un racismo que es estructural, que atraviesa absolutamente todas y cada una de las estructuras que habitamos a diario, ¿no? La justicia, en este caso hoy me convoca el ambiente, y ver que no son temas separados, que no son temas que transitan por caminos diferentes, sino que pueden y tienen la oportunidad de unirse y así, de paso, poder dar soluciones concretas. Hablar de racismo significa poder empezar a establecer una base de qué conflictos habitan los territorios, ¿no? Territorios que ya tienen otros conflictos sociales, económicos, culturales. En este caso, de lo que vamos a hablar, es de un conflicto ambiental, ¿no? En mi caso, por haber nacido muy cerca de lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, pero también poder hablar de qué forma esto que se repite desde Capital Federal, ¿no? Y a lo largo de los 14 municipios que recorre la cuenca, cómo se repite en cada uno de los territorios.
yo tal vez hablaré de un caso concreto, pero es un mismo patrón que se repite de vínculo con el ambiente, de vínculo con los seres que lo habitan, y poder de esa manera empezar a diagramar la salida, ¿no? Estamos en un contexto de crisis ambiental generada por el cambio climático, generada también por las desigualdades sociales, que lo que va a generar es una profundización de las desigualdades. Desigualdades que son y existen de todo tipo, pero que en el caso de los conflictos ambientales, acá tenemos a unos sujetos y sujetas particulares que son las personas racializadas, que tal vez no hemos hecho el link, no hemos hecho la unión de esos dos conflictos, pero que tenemos la chance de darle nombre, ¿no? Como lo que venimos hablando desde Identidad Marrón, de poder hablar del racismo ambiental, ¿no? Que, como bien mencionaba Natalia, tal vez desde el norte global, en Estados Unidos, el racismo ambiental tiene otras dinámicas, tiene otras raíces, ¿no? Donde las industrias extractivistas, contaminantes, se instalan en los barrios, en las comunidades de personas racializadas, pero que acá en Argentina, ¿no? Mirando siempre la particularidad de que somos Latinoamérica, toma un tinte diferente. ¿Y qué hace que haya un conflicto ambiental que afecte a más de 5 millones de personas, pero que no forme parte de la tapa de los diarios? ¿Qué hace que personas vivan a diario en un ambiente que es inhabitable, pero que las obras de relocalización de esas familias, ¿no? Cuando hablamos de la cuenca Matanza-Riachuelo, cuando el fallo Beatriz Mendoza ordena la relocalización de esas familias, se comenzó un camino que difícilmente está llegando a su cometido, pero que como lo es, ¿no? La adaptación al cambio climático, ¿no? Y hago estos paralelos porque estos conflictos habitan en conjunto y agravan, ¿no? El último informe de la brecha de adaptación del cambio climático dice que las obras de adaptación perdieron lugar frente a algo que nos excedió, que nos arrebató, que es la pandemia. De la misma forma, la pandemia generó que las obras de relocalización de las personas que viven en cercanías de la cuenca Matanza-Riachuelo también se demoren. También hizo que fondos que estaban destinados a la instalación de servicios públicos como gas, como agua, dentro de esas comunidades y en esos barrios, también pierdan lugar frente a la urgencia económica que generó la pandemia. Entonces, tenemos algo que charlar, tenemos algo que darles palabras, ¿no? Y que también esta articulación de personas que ya vienen realizando un trabajo de territorio muy fuerte, que vienen recorriendo las calles, porque creo que eso también es vital, poder conocer desde las calles. Es muy sencillo diagramar teorías desde una oficina, cobrando un sueldo muy cómodo, pero es en las calles donde se conoce la realidad de cada una de esas personas. Y creo que también poder entender que esta articulación, ¿no? Sucede en Identidad Marrón algo muy particular, que es que muchos y muchas de nosotros somos la primera generación universitaria, la primera generación que tuvo acceso a la universidad pública, obviamente, ¿no? Como es la Universidad de San Martín, y que puede poner en la práctica y puede pensar soluciones, ¿no? En estos últimos días estuve en contacto con algo que nos muestra que el conflicto de la cuenca Matanza-Riachuelo es un conflicto histórico, ¿no? Que es tan histórico que hasta se volvió invisible, pero que todo el tiempo tiene nuevos focos de conflicto. Yo vivo en el municipio de Lanús, en el sur del conurbano, y vecinos y vecinas, ¿no? En asambleas vecinales están organizándose para impedir la instalación de una nueva fábrica grasera. Algo que no es muy cool para publicar, ¿no? Que graseras, algo que tal vez no resulte como muy cercano a la gente, pero quien haya atravesado el puente Alsina, ahí ese puente que une Lanús con Pompeya, puede sentir lo que genera ese olor desagradable, que no se queda solamente en un olor desagradable, sino que genera enfermedades cutáneas, enfermedades respiratorias, ¿no? Ahí los vecinos contaban que hasta en la ropa se les impregna ese olor, ¿no? Y que existía
una estigmatización, porque ese olor impregnado, ¿no? Decían, esta vive cerca de la grasera. Entonces, entender que poder dar nombre, poder reconocer los conflictos es necesario para que de esa forma pensemos desde la academia, pensemos desde aquellas personas que tuvimos herramientas, pero siempre escuchando a quienes habitan los territorios. Porque si estamos hablando de una perspectiva antirracista, no podemos pretender llegar con una idea y que las personas la acepten y no hasta una forma hasta colonizadora podría pensar, ¿no? Y me gusta mucho cuando existe una articulación entre las personas que habitan el territorio para contar cuál es la realidad, de qué forma se vive, cuáles son las herramientas y cuáles son las actividades tal vez ecológicamente amigables que pueden tener en los territorios para de esa manera generar políticas públicas eficientes. ¿No? Yo hablo del municipio de Lanús porque es el lugar que me toca habitar, pero pensar políticas públicas en temas ambientales que no sean solamente estéticas, ¿no? Tal vez dependiendo del municipio que habiten, dependiendo del lugar donde habiten, verán que deciden hacer recolección diferenciada de residuos. Pero ¿en qué lugares se centralizan las actividades? Se centralizan solo en el centro, donde hay grandes edificios, donde hay grandes negocios y negocios hasta caros, ¿no? O se centran en los barrios populares donde las personas probablemente ya ejerzan la economía circular, pero sin el marco teórico. Entonces, es necesario incluir esas voces, no como víctimas solamente, porque hay un gran riesgo y hay un gran peligro que se corre, es de incluir a las personas racializadas solo en el lugar de padecer el conflicto. Y por eso, desde Identidad, siempre animamos, ¿no? A incluir incluso las voces desde la academia, las voces de aquellas personas que pudimos acceder a herramientas y tenemos esa expertise tal vez de territorial, tenemos esa expertise de conocerlo sin quererlo, ¿no? Y poder pensar de manera conjunta. Hay algo muy interesante, ¿no? Que cuando hablamos de racismo ambiental genera una incomodidad, genera algo automáticamente que las personas dicen, yo no soy racista, ¿no? Y es algo que incomoda, pero sin la incomodidad no vamos a poder pulir esas situaciones, no vamos a poder darle ese marco que necesitamos para empezar, ¿no? En una urgencia como lo es la urgencia ambiental, empezar a pensar estas soluciones y tomar, ¿no? Esos saberes ancestrales, esos saberes de la tierra. Por ejemplo, cuando hoy se habla de los derechos de la naturaleza, es un gran ejercicio antirracista, porque estamos recuperando ese vínculo que siempre tuvieron las comunidades originarias, siempre tuvieron las comunidades que habitaron de forma más armónica con la tierra. Y que hoy, que en países, ¿no? Y en la provincia de Mendoza se ha presentado un proyecto, ahí veo a Lucas, se ha presentado un proyecto para reconocer los derechos de la naturaleza. ¿Y cómo llevamos eso que parece algo tan teórico a la práctica? Bueno, creo que es parte del desafío que tenemos, ¿no? Al poder pensar soluciones, pero que deben ser soluciones que las tenemos que pensar ya, porque la crisis ambiental se acelera y quienes van a sufrir las consecuencias son las personas de los sectores populares, de los barrios, las personas racializadas, y poder unir también estos reclamos, ¿no? Desde poder unir el ambientalismo, el feminismo, el transfeminismo, unirlos y entender de que no lo ambiental no habita en una burbuja, no, atraviesa absolutamente cada uno de nuestros aspectos de la vida. Y también poder hacer ese ejercicio de llevar esos conocimientos, porque si no entendemos que lo que sucede en los barrios populares son conflictos ambientales, no vamos a poder pensar soluciones. Si no entendemos que las obras de adaptación al cambio climático necesitan ser con urgencia aplicada en los barrios populares, van a ser esas personas quienes sufran con mayor violencia las consecuencias. Y yo me refiero solamente a la urbanidad, porque es el lugar que habito y es porque es el lugar donde mayor conozco, mayor conocimiento tengo. Pero este mismo ejemplo llevado en las diferentes provincias, donde el extractivismo tiene la impunidad de actuar con mayor fuerza, también es necesario charlarlo, ¿no? Y con esto voy cerrando.
entender también de que es muy urgente y necesario ceder el micrófono. Ceder el micrófono para poder incluir estas voces que enriquecen en la discusión, que dan volumen, que incluso permiten pensar novedosas e innovadoras soluciones, ¿no? Cuando hablamos de derechos de la naturaleza, es incluir algo diferente que tal vez en nuestro sistema legal no lo tenemos en nuestro radar, ¿no? Donde el ser humano está puesto en un centro, pero entender también que es necesario poder entender de que necesitamos que un ambientalismo sea antirracista, un ambientalismo también que sea transfeminista, un ambientalismo que entienda que hay una perspectiva de clase, que es urgente también, porque son muy lindas las soluciones del norte global, pero si no las adaptamos, si no las acoplamos a nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Una región muy abundante en recursos naturales, o como a mí me gusta llamarlos, bienes comunes, no entender que estamos inmersos en una misma realidad en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, no nos permite pensar soluciones en conjunto. Así que muy agradecida por este espacio y bueno, abierta a escuchar a quienes están en este espacio y muy orgullosa de ver los rostros que están dentro de este espacio. Muchas gracias. Gracias, Belén, a vos, la verdad muy, muy claro y excelente introducción a estos temas que nos interesaba plantear, así que ya que hablamos de ceder el micrófono, le cedo el micrófono a mi compañera Tere Pérez, que a continuación va a comentarnos también el caso de la cuenca del río Reconquista. Tere. Hola, buenas tardes. Bueno, una gran introducción de Belén, un poco voy a citarla y a retomar todas las discusiones y los planteos que hace la compañera. Y cuando hablaba de esto, Belén, del rol de las personas marrones, digamos, de cuando hablamos de un ambientalismo marrón, pienso en todo, en quiénes hacen los caminos, quiénes reciclan los residuos, quiénes cultivan la tierra, quienes hacen casi todas las cosas y el rol al cual se le pone en la sociedad, digamos, ¿no? Esto de víctima, y yo digo, pero si nosotros hacemos las cosas, nosotros las podemos transformar, digamos, ¿no? La clase trabajadora. Entonces, como parto desde ahí para ir como poniendo esa postura y desde ese lugar comenzar a hablar. Yo soy Teresa, soy militante ambiental de la Cuenca Reconquista, del área Reconquista de San Martín. Soy parte del bosque urbano, pero también soy parte de la universidad y el territorio. También soy trabajadora de la cooperativa Bella Flor desde hace muchos años dentro del SEANSE, en el Reciparque. Nosotros en San Martín somos locatarios del relleno sanitario y voy a compartir unas imágenes, pues para los que no estamos en el territorio es más fácil visualizarlo. Y acá partimos un poco también con el ejemplo, como decía Belén, ¿no? Esto de caminarla y verlo vivo, digamos, no es lo mismo que estar en una oficina dictando o teorías o políticas públicas, si no están en el territorio, que el territorio está vivo y es complejo y tiene todas estas cuestiones que estábamos nombrando que lo transversaliza. Entonces, la cuenca del río Reconquista, partimos de la base que fue modificada. Nosotros estamos en un territorio, antiguamente un territorio querandí, modificado donde realizó un genocidio ambiental, digamos, implementado por la dictadura militar en los años 70. Nosotros partimos de la base de plantear el genocidio ambiental versus un hábitat popular, porque también entendemos que en nuestra cuenca hay un montón de expresiones de resistencia, de recuperar y de no solo recuperar el ecosistema, el ambiente de la cuenca, sino generar un espacio de buen vivir y recuperar un montón de residuos que vienen de todo el AMBA, no solo de San Martín, ¿no? Voy a arrancar como compartiendo la pantalla para poder localizarnos. Bueno, como les decía, la cuenca del río Reconquista es una cuenca donde
habitan unas 4,5 millones de personas, es más o menos un 13-15% de la población de nuestro país. En la cuenca media y la cuenca baja es donde más personas habitamos. Nosotros vamos a referirnos puntualmente a la cuenca media, donde habitamos, acá en el partido de San Martín. El río Reconquista nace en el partido, digamos, del arroyo Durazno, Las Chozas y La Horqueta. A veces hay muchos que conocen en Moreno el dique Rollero, digamos, y nosotros nos ubicamos en la cuenca media. Acá vemos como en el área de San Martín fue modificado. Nosotros, el San Martín está entre General Paz y el río Reconquista. Y en los años 70, los habitantes de San Martín iban al río después de laburar, digamos, ¿no? Yo voy a citar a una compañera nuestra, se llama Margarita Palacios, es una compañera educadora, una gran maestra acá de todas las personas que habitamos al área Reconquista, que ella nos contaba hace poco, ¿no? Que en los 70 o antes de los 70, cuando salía del laburo, ¿no? Uno se hacía el matecito y se iba al río, que era muy habitual para los que habitaban en aquel momento en José León Suárez, la vinculación con el río. Y acá vemos cómo fue modificando, cómo partimos, no solo no sé si se ve también la flecha, digamos, ¿no? Pero acá vemos como sobre todo en el año 2000 el río se canaliza completamente, perdiendo todas sus curvas características. El relleno sanitario primero que estaba a la vera de la autopista del Buen Aire se termina de rellenar y el relleno pasa a estar del otro lado del río Reconquista, acá en el año 2003. Vemos como el relleno sanitario va creciendo y en 2009 sigue creciendo y así hasta el 2020. Pero no solo crece el relleno sanitario, sino que también crecen nuestros barrios. Voy a ir un poco a la historia de la cuenca. Nosotros, el relleno sanitario y nuestra población, digamos, del área Reconquista, está sobre un humedal. La cuenca del Reconquista es una cuenca de humedal. Acá vemos en el barrio de Villa Hidalgo las inundaciones de 1967, cómo el humedal, digamos, avanza, el río tiene memoria, decimos, ¿no? Y avanza en una planicie, como es el río ubicado en la cuenca, digamos, nuestra, sobre el barrio de Villa Hidalgo, que es uno de los más bajos de la cuenca. Las primeras poblaciones fueron en el año, digamos, urbana, ya hablamos, en el año 1900. Como señalaba al principio, este era un terreno querandí, donde el río Reconquista pasó a ser una de las primeras fronteras con lo que se llamaba las fronteras con el indio en los años 1500, 1700. Uno de los primeros pasos del río Reconquista está en Ruta 8, que es uno de las rutas que atraviesa acá el partido de San Martín, y ese paso data de 1600. Era uno de los pasos del virreinato, digamos, ¿no? Por ende, nosotros tenemos entendido que a partir el río era una de las primeras fronteras. Por ahí también desembarcó Liniers a hacer la reconquista de Buenos Aires y realizaron el primer combate con bandera nacional. Por eso en 1900 ya se empieza a poblar de forma urbana, ¿no? Haciendo explotación ganadera, agrícola, había ladrilleras y en 1932 se instala la estación de José León Suárez, con el ferrocarril sigue llegando la población. Esto lo voy a contar un poco rápido porque estamos haciendo como un poco de historia para ver cómo se va modificando, digamos, ¿no? Y bajo qué paradigmas. En aquella época la gente, digamos, que se aceptaba era toda gente trabajadora que venían a poblar el área Reconquista para trabajar en lo que eran las fábricas de Villa Ballester, también José León Suárez, que ya tenía una industria textil pujante. Estas son las piletas de Marimón, que es que de los primeros productores de la zona encontraron una arena que era muy explotable. De hecho, la arena con la que se hicieron los subterráneos de Buenos Aires salen de esta región, porque era una arena que era comparable con la de Oriente.
De ahí, cuando dejó la explotación arenera, dejó grandes pozos que se transformaron en las piletas de Marimón, que fueron las piletas olímpicas más grandes de Argentina en su momento, donde venían corrido Fangio, alrededor de las piletas, venían gente, eran los balnearios de Villa Ballester para todo Buenos Aires. Este es nuestro río y nuestra cuenca, más o menos en 1980. Acá vemos que todavía el paisaje está bastante intacto, digamos, ¿no? Sin embargo, ya estaba el relleno sanitario. Como les contaba, en 1977, bajo el gobierno de la dictadura militar, se disponen tierras de Campo de Mayo para hacer el relleno sanitario. Unos años después se hace la autopista del Buen Aire y se arma todo lo que sería el complejo ambiental llamado, ¿no? Y se decide que acá, a la vera, el humedal de la cuenca Reconquista, a la vera del río Reconquista, se va a instalar lo que sería el relleno que va a recibir toda la basura casi de Gran Buenos Aires y Capital Federal. Hoy San Martín recibe residuos de 34 municipios y la Capital Federal unos 17 millones de kilos de basura por día. Ya este es el relleno sanitario Norte 3, el que vemos acá arriba, que como le decía, ahora está cruzando el río Reconquista, si lo vemos desde el punto de vista de San Martín. Y bueno, y como esperar, toda la población de San Martín, que en principio eran una población que se instalaba bajo los remates que hizo en su principio Perón en 1949 y después fueron haciendo remates, pasaron a partir de los años 70. En el interior de Argentina empezó la Revolución Verde, que le llamó el Plan Martínez de Oz, donde se comienza a industrializar el campo y empiezan a desplazarse un montón de población campesina, que con la convertibilidad de Carlos Menem y con la profundización de los monocultivos y la industria, digamos, de los transgénicos, más población se comienza a vivir lo que sería el conurbano bonaerense, puntualmente acá en San Martín, en el área Reconquista. Y se empiezan a poblar los barrios más cercanos a la autopista de Buen Aire. Y esto que nos decía Margarita, que cuando terminaba de laburar se iba al río, cuando llega la SEAMSE, no solo que prohibieron la llegada al río, introdujeron una autopista, sino que además estos terrenos, que eran los asentamientos, que ya empezaban a ser terrenos de tomas organizadas por los vecinos y por estas personas trabajadoras que venían del interior y de países limítrofes, de forma organizada construían los barrios, pasó a ser terreno del SEAMSE. Entonces, no solo que era generalmente gente que no tenía trabajo y que iba al relleno sanitario a buscar residuos para poder subsistir, sino que además no podía pasar al relleno sanitario y su casa, su terreno, era propiedad del SEAMSE y estaba en riesgo completo de desalojo. Acá vemos dos formas de reciclado que se habitan en San Martín. Una es mediante los galpones de reciclado, que es una forma más industrializada, por decirlo así, hoy cooperativizada, digamos, y otra es la montaña, que más o menos hay unos 20.000 trabajadores de los residuos acá en San Martín, ¿no? En el área Reconquista. Estas son las tomas de tierra como las que vemos, ¿no? Costa Esperanza, 8 de mayo. Este proceso se profundiza acercando al 2001, ¿no? Y también, digamos, de esto hablamos cuando hablamos de resistencia de buen vivir, digamos, ya estos barrios se construyen también bajo otras lógicas, digamos, de cooperativización, de solidaridad, y hoy la pandemia lo vimos más que nunca, digamos, donde, digamos, las ollas populares, digamos, surgieron, se multiplicaron en la pandemia, pero en días, digamos, ¿no? Cualquier vecino ya abría una olla y daba de comer a sus vecinos. En el año 2004 desaparece Diego Duarte. Acá vemos una foto donde que eran las carreras cuando empezaban, digamos, a partir de la muerte de Diego, de la desaparición de Diego Duarte, los recicladores empiezan a poder entrar 1 hora por día al relleno sanitario. Diego es un chico migrante de Formosa, que tenía 15 años cuando desaparece. Ahí la foto que vemos de una chica con la foto de Diego colgada es Alicia Duarte, que es su hermana, que hoy es quien encabeza la lucha por su aparición y justicia para los culpables de su desaparición.
Diego era un chico que venía de Formosa, que era un obrero rural allá y que vino en búsqueda de trabajo y educación después de la muerte de sus padres a vivir con Alicia, el barrio de Costa Esperanza, que era una de las tomas que vimos anteriormente. Y en una de las idas al relleno sanitario, que en la época donde iban ellos, uno podía ir de noche porque estaba prohibido entrar al relleno sanitario y te corría la policía, digamos, lo desaparecen, ¿no? Lo entierran bajo la basura con una pala de residuos. Acá sabemos que los camiones descargan más o menos unas 10 toneladas de residuos. Y, bueno, después desaparecen el cuerpo, ¿no? Que es esto de lo que planteamos del genocidio ambiental, digamos, ¿no? Con las mismas estrategias que la dictadura militar utilizó, digamos, durante todo el último golpe de Estado. La desaparición de personas. En este caso, de un compañero trabajador reciclador migrante de Formosa. Esto es parte de los barrios, este es el barrio de al lado donde viene Diego, que digamos esa imagen de Juanito Laguna que Bernie ilustraba a principios del siglo pasado, digamos acá es tan gráfico como que hay 2 lagunas en el área Reconquista que son rellenadas para conformar los barrios, digamos, en búsqueda de la tierra para poder vivir. Y también somos receptores de residuos, no solo dentro del relleno sanitario, sino que José León Suárez es receptor de residuos de basurales ilegales, digamos, microbasurales, tanto en los arroyos que salen de Reconquista, como es el arroyo José Ingenieros y el arroyo La Carcova, como vemos en la foto, y tanto en la antigüedad, como vemos acá una foto de la película de Operación Masacre de Rodolfo Walsh, donde ya sabemos que los fusilamientos de José León Suárez se hacen en los basurales de José León Suárez. O sea que hace más de 70 años nosotros somos receptores de la basura de la capital federal. Esta es una ilustración que hicimos con un trabajo con iconoclasistas y la UNSAM, donde se ilustra un poco la República de los Cirujas, que le decimos. Y acá vemos cómo la dictadura, digamos, entuba el río Reconquista, rellena de basura, realiza la autopista que, digamos, también hace un corte a todo lo que es el corredor biológico de la cuenca Reconquista. Y también las tosqueras, esas lagunas que decimos nosotros, son producto de esas ladrilleras que se hicieron antiguamente. Pero nosotros tenemos también un planteo que es, somos territorio del buen vivir. Digamos, José León Suárez es conocido por ser el distrito del SEAMSE, de la basura, de los recicladores, pero también, digamos, nosotros somos esto, somos justamente los trabajadores que estamos en el relleno sanitario trabajando, en los barrios educando. Somos pueblo migrante, somos pueblo campesino también, que viene muchas veces del campo, de la producción agrícola ganadera. Esto es un festival que hicimos de cultura viva antes de la pandemia, donde miles de compañeros de organizaciones sociales desfilamos festejando nuestra cultura y nuestro buen vivir. Esta es una fotografía de la cuenca acá en San Martín hoy, donde vemos el relleno sanitario, el río Reconquista, la autopista y nuestros barrios. Y esto es la corregión del río Reconquista, digamos, antes de nuestra población, donde vemos que hay, digamos, tenemos el humedal, la barranca, el pastizal, el talar. Bueno, voy a ya dejar de compartir para poder... ¿Ahí estoy? ¿O... Estás. Perdón. Bueno, a lo que iba, no sé si se entiende bien, pero cuando planteamos esto de que en los 70 acá hubo un plan sistemático, es que nosotros siempre, digamos, cuando se habla de extractivismo, en la cuenca de Reconquista en San Martín sucede algo de que nosotros además recibimos todos los desechos del extractivismo, digamos, ¿no? Porque acá no es un territorio donde se extraiga riquezas, digamos, ya se extrajeron, en esto que contaba de principios del siglo pasado, con esas primeras poblaciones urbanas donde se hacían las tosqueras, las areneras. Ahí ya se extrajo todo lo que se podía extraer, ahora se insertan residuos, digamos, ¿no? Y son estos trabajadores racializados, como decía Belén, digamos, ¿no?
que muchos vienen de poblaciones rurales, de migraciones del campo, que hoy recuperan residuos en la totalmente invisibles, digamos, ¿no? Tan invisibles que Diego Duarte desaparece y la mayoría de nuestro pueblo no lo conoce. Y es uno de los desaparecidos en democracia, digamos, ¿no? Un niño formoseño, digamos, nosotros siempre en estos últimos años, donde Zamba fue una figura de nuestra niñez que reivindicamos y usamos en las escuelas, digamos, ¿no? Nuestro Zamba acá es Dieguito, digamos, ¿no? En nuestro pibe que fue al relleno sanitario un 15 de marzo a buscar residuos para comprarle las zapatillas a su hermano, para poder ir a la escuela. Porque acá en el barrio, a la escuela se va con zapatillas nuevas, con la mejor pilcha que uno tiene. Entonces, digamos, nosotros, esa es digamos, nuestra bandera, digamos, de recuperar el río Reconquista, de recuperar la cuenca del Reconquista, de poder tener acceso a ese río que hoy aporta, por ejemplo, un 30% de la contaminación que va al río de la Plata. La cuenca Reconquista es la segunda cuenca más contaminada del país, después de Matanza y Riachuelo, que es la que narraba Belén, donde nosotros tuvimos una pérdida de biodiversidad completa, digamos, ¿no? Y también lo paradójico es que yo hace poco, yo soy docente acá del área Reconquista, ¿no? Trabajaba con compañeras estudiantes de la secundaria de adultos, del FINES acá, ¿no? Que son compañeras paraguayas que compartíamos un montón de flora, digamos. Cuando nosotros hablamos de la flora nativa de la región, las compañeras, digamos, conocían todas las plantas y cuando nosotros plantamos en la región, digamos, cada vez que llevamos un árbol o una planta nativa, recuperamos un montón de cultura y de historia que hay a través de esas plantas, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros recuperamos el río Reconquista, cuando nosotros recuperemos la salida de la cuenca, estamos recuperando también esas historias, ¿no? Alicia Duarte, la hermana de Diego, nos decía, bueno, nosotros cruzábamos en balsas de bidones y tergopor para recuperar basura, digamos, para recuperar residuos. Porque la basura no existe, ¿no? En nuestra concepción. Y Diego miraba el relleno sanitario y pensaba en todos los metales que había enterrados ahí, ¿no? Y se volvía loco, decía, ¿cómo puede ser que nosotros estemos acá en la pobreza y que ahí haya una montaña de riquezas que nosotros podemos convertir en dignidad, digamos, en trabajo, en casas, en educación? Entonces quiero como recuperar esta imagen que decía Belén, digamos, de siempre pensar a los trabajadores como una zona, como, digamos, en el rol de las víctimas y que nosotros somos los que tenemos esa fuerza para construir otro vínculo, ¿no? Volver al buen vivir, digamos, donde hablamos de que la naturaleza tiene derechos, ¿no? Como decía Belén, nosotros instauramos ese concepto. Donde no estamos hablando de recursos naturales, sino de bienes comunes, donde no estamos pensando a la cuenca, digamos, para solamente su explotación. Acá el 60% de la cuenca no tiene cloacas. ¿Y quiénes van a hacer las cloacas? Nosotros las vamos a hacer, pero quienes tenemos garantizado, pues los que estamos cavando la zanja de los barrios son los trabajadores, nosotros como clase trabajadora, ¿no? Entonces, por lo menos acá en el área Reconquista estamos planteando un poco esto. Yo formo parte del bosque urbano, que lo que hacemos también, hablando un poco de la positivización, de la práctica, de qué podemos hacer, es sembrar. Para nosotros sembrar es resistir. Y cada vez que sembramos y divulgamos nuestra flora nativa, estamos divulgando cultura, estamos divulgando buen vivir. Entonces nos dedicamos a cultivar y sembrar plantas nativas y recuperar saberes ancestrales, biotecnología ancestral, donde la sembramos, la plantamos en el área Reconquista. Y como contaba, no solo se recupera biodiversidad y toda la vinculación que hay de los pájaros, las mariposas, los insectos, sino también cultura, ¿no? Del buen vivir. Así que ya me reexhibí, perdón. Gracias, Tere. Muchas gracias, Tere, por este resumen de nuestra cuenca también. Me parece que ambas han presentado también la historia en primera persona, así que pasaría ahora a Montserrat Tolaba de la agrupación Jóvenes por el Clima. Monse, tenés tu espacio ahora. Gracias también por venir. Bueno, hola, ¿me escuchan bien? Perfecto.
Bueno, nada, en principio, gracias por la invitación. Estoy muy agradecida en realidad, en principio, porque como que muchas veces no he participado, bueno, en realidad nunca he participado, creo, de un espacio en donde se discuta o se ponga como eje de discusión principal el racismo en cuestiones ambientales, y me parece que definitivamente es algo que por lo menos en nuestra organización se viene trabajando, tal vez no con los mejores resultados en términos de incluir a esas personas como parte de nuestra matriz militante, pero me parece que es realmente un laburo que se viene haciendo, y que yo como persona racializada también en un movimiento que ya voy a caracterizar es profundamente blanco, eh, nada, me parece muy importante. Y nada, ahí Tere y Belén también, muchas gracias por, en principio, poner sobre la mesa específicamente conflictos ambientales locales y caracterizarlos de esa forma, porque no es algo que por lo menos a mí me competa o que no tengo planeado hacer en mi intervención. Yo soy de Jóvenes por el Clima, que es una organización que surge en 2019, a principios de 2019, por... hubo un rejunte de cosas, como que en ese momento, hace muy poco, se había lanzado un informe del IPCC, que es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, y en Europa ya se venían realizando movilizaciones por la crisis climática que no tenían una masividad tan importante, pero en marzo de 2019 se llama una huelga internacional, y también con diferentes... con mucha viralización de información en redes sociales, y con una línea que atraía muchísimo a la juventud, una línea narrativa que tenía que ver con resguardar el futuro, digo, que las decisiones que se tendrían que estar tomando en el presente para evitar el colapso climático y ecológico no se están haciendo, y hoy la juventud no tiene incidencia, o por lo menos en ese momento no las tenía. Me parece que en ese contexto, en donde justamente, bueno, Jóvenes por el Clima está inserto en un movimiento que se llama Viernes por el Futuro, que está encabezado por Greta Thunberg, y que principalmente tiene mucha más incidencia en Europa en términos de masividad. Y me parece que uno de los desafíos en ese momento era ver cómo, de alguna forma, adaptábamos una línea que estaba predominando en Europa, en el norte global, que tenía que ver con esto, con que efectivamente, digo, el futuro está en juego, pero que entonces, ¿qué caracterización hacíamos del presente en términos de las consecuencias que ya se estaban viendo y que justamente no afectaban a esa parte de la población que pertenecía a una clase media alta, y que incluso con diferentes configuraciones identitarias no era receptora en primera persona de esas consecuencias ambientales. Eso en Latinoamérica fue clave, digo, yo creo que en la génesis del movimiento empezar a hablar de que tenemos una historia como pueblo latinoamericano que nos atraviesa transversalmente en las luchas políticas que damos en el presente, nos llevó a adoptar el latinoamericanismo como postura política y como perspectiva para abordar la construcción de un movimiento que en ese momento estaba surgiendo, y tomar esas diferentes expresiones de lucha, como lo pueden ser la resistencia de los pueblos latinoamericanos frente al extractivismo, y también diferentes, por ahí, expresiones de la juventud de organización, como lo son los centros de estudiantes, como lo ha sido el feminismo a partir del Ni Una Menos en términos de masividad. Y me parece que de alguna forma, digo, el feminismo fue una discusión realmente importante, nodal, una discusión precursora a lo que, digo, las bases que sientan hoy el ambientalismo en relación a la interseccionalidad, porque es donde nos vamos de alguna forma cuestionando esas configuraciones identitarias que algunas tienen más visibilidad, son hegemónicas, y otras están subordinadas, y son justamente esas quienes sufren con mayor consecuencia las desigualdades sistémicas. Concretamente, con el cambio climático, me parece que hay una primera caracterización que es que, y que tiene diferentes dinámicas, digo, que se puede tanto ver
esa desigualdad que signa el cambio climático en relación a la responsabilidad que adoptan ciertos países que han sido, que a lo largo de la historia se han podido desarrollar y hoy son potencias económicas que justamente han agotado sus recursos naturales y tienen que recurrir y han recurrido a lo largo de la historia al extractivismo de los recursos naturales en Latinoamérica y el sur global en general, dejando ahí también un rastro de pobreza estructural que caracteriza a Latinoamérica. Y en ese sentido creo que, bueno, la desigualdad que signa que la crisis climática en términos de quiénes la generan, por ejemplo, 100 empresas emiten el 70% de los gases de efecto invernadero, que son gases que calientan la temperatura media de la Tierra, que altera el sistema global, que después descontrola las temperaturas, los fenómenos climáticos. Me parece que también en torno a las consecuencias, no únicamente a las causas, esas consecuencias se desatan con muchísima desigualdad y que tiene que ver también con empezar a hablar y empezar a caracterizar un sistema de desigualdades que justamente es totalmente asimétrico, en donde juegan un montón de relaciones de poder. Y creo que en ese sentido, hablar de colonialidad, empezar a tomar la colonización como punto de inflexión en Latinoamérica para ver cuáles son las lógicas que se instalan en estas tierras en relación no únicamente a un modelo de producción, sino también a las lógicas asimétricas de poder que se dan entre nosotros mismos como seres humanos y también con la naturaleza, tiene mucho que ver, digo, pensar que antes no había una relación destructiva con la naturaleza y que justamente para los pueblos originarios sea una identidad feminizada y que esta lógica capitalista y patriarcal se haya instalado y que no únicamente devenga en violencia para con la naturaleza, sino también entre nosotros y empezar a hablar de todas esas identidades que se escapaban por fuera de lo que el hombre blanco, heterosexual y europeo veía como varón y mujer, han sido exterminadas en un principio de la colonización. Me parece que es muy importante justamente para caracterizar qué es lo que reivindicamos en el presente y empezar a ver cuál entonces va a ser nuestro horizonte al respecto. Hoy, o sea, tanto la organización internacional en la que estamos insertos como Jóvenes por el Clima, como también el ambientalismo, si se quiere, en Latinoamérica o incluso en Argentina, no es un ambientalismo que sea como que incluya verdaderamente a esos sectores históricamente vulnerados que tienen una configuración identitaria particular. Digo, creo que hemos avanzado y creo que incluso antes de 2019 una concepción ambientalista que imperaba era esta cuestión medio ONGista, en donde se le adjudicaba lo ambiental únicamente a las personas que tenían las posibilidades de hacerlo, como algo, incluso como una necesidad postmaterialista, digo, como algo a lo que únicamente nos podemos ocupar si tenemos las posibilidades económicas para hacerlo. Me parece que incluso con esta premisa del ambientalismo popular que se intenta construir, hoy predominantemente dentro del ambientalismo en la Argentina como movimiento, siguen justamente, sigue habiendo trabas para que esos sectores populares se inserten dentro del movimiento. Me parece que estamos en un contexto en donde evidentemente hay discusiones que se están dando y estamos avanzando, creo yo, a pasos agigantados. No me parece menor que, por ejemplo, la matriz identitaria de las movilizaciones por el cambio climático hayan cambiado de una magnitud verdaderamente muy importante desde marzo de 2019 hasta la última que fue el 24 de septiembre acá en la Argentina, y que justamente hayamos visto que al principio sí había una adhesión de las juventudes, clase medias y como muy centralizadas en los centros urbanos, y en la última movilización hayamos visto realmente cuál es esa potencialidad que tiene el movimiento ambiental de devenir efectivamente popular y que es justamente con esas personas que están en la última línea adentro.
Y me parece incluso como, digo, son espacios de organización política, de resistencia, por ejemplo, la economía popular, quienes menos están aportando a la crisis climática, pero también quienes más están haciendo esfuerzos porque no lleguemos a un colapso ambiental, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, con los cartoneros, las recicladores urbanos, y en ese sentido empezar a pensar en esto por ahí que decía Belén, sobre el intercambio que las soluciones concretas al cambio climático, porque a mí, por ejemplo, lo que me pasaba en principio era como que, y es muy necesario, digo, en un contexto en donde se niega la ciencia como como garantía de que efectivamente el cambio climático existe. Digo, hay discursos negacionistas que directamente niegan la existencia del fenómeno del cambio climático. En ese sentido es necesario reivindicarlo, reivindicar a la ciencia, a la academia, pero me parece que efectivamente, digo, hemos llegado a un momento en donde la academia como tal, digo, como institución separada de los territorios, no puede dar soluciones específicamente en una vertiente de acción, una línea de trabajo para con el cambio climático, que son las medidas de adaptabilidad del cambio climático. Y en ese sentido creo que cómo se van dando estas soluciones, no muchas veces requieren de una formación académica, incluso o teórica. Me parece que hay mucho con lo que te atraviesa el cuerpo y lo que vivís día a día, y en ese sentido, por ejemplo, recalcar que hoy existe una propuesta de ley de envases para resignificar el trabajo de los cartoneros y las cartoneras, los recuperadores y recuperadoras urbanos, y así crear más puestos de trabajo, e incluso hasta una noción de justicia económica para con esas empresas que ingresan envases al sistema y no se hacen cargo. Me parece que es verdaderamente muy importante como un ejemplo justamente de cómo se van construyendo políticas que tienen que ver con el cambio climático, pero principalmente con la justicia social, para no volver atrás en términos de que lo ambiental justamente está desligado de lo social. Me parece muy importante eso porque justamente en el último tiempo, justamente la presentación informal que se hizo de la ley de envases, lo tomo como, realmente yo creo que es un antes y un después, fue con los cartoneros y cartoneras y las juventudes de los movimientos ambientalistas en un escenario frente al Congreso. Y eso realmente es un hito. Me parece que eso abre un montón de discusiones y hoy nuestras organizaciones, estoy hablando de las organizaciones ambientales juveniles, no están muy cerca de incluir verdaderamente esas voces como sujetos políticos activos que construyan política en nuestros espacios organizativos. Digo, yo soy una persona travesti racializada y en mi organización no abunda gente como yo. Es muy difícil atravesar esos espacios. Entonces, me parece que empezar a pensar por ahí desde más la construcción orgánica de cómo se dan las dinámicas en las organizaciones y el cambio que se puede hacer, es justamente garantizando la entrada, la permanencia y también la jerarquización de las personas racializadas en espacios ambientalistas que históricamente han sido caracterizados por expulsar esas identidades y ser únicamente espacios en donde podía confluir gente con demasiados privilegios. En ese sentido, digo, yo creo que ha puesto verdaderamente una reconfiguración identitaria del movimiento. No es lo mismo desde donde se enuncian esas desigualdades en relación a que adquiere un valor simbólico y político que tiene justamente mucho más peso sobre esas personas que sufren el conflicto ambiental en primera persona. Y ahí eso ya creo lo detallaron muy bien Tere y Belén. Los mapas de la desigualdad social coinciden con los mapas de la degradación social como
la degradación ambiental, como diría Kika y Viale, pero también con mapas en relación a lo identitario. Digo, la mayoría de personas en territorios, en conflictos ambientales, son racializadas, y eso hay que empezar a mencionarlo, porque no estamos ocupando espacios en donde se desarrollan políticas públicas, y, o sea, hay que pensar la configuración, por ejemplo, del Congreso de la Nación, en donde podemos contar con los dedos de una mano cuántas personas son racializadas, cuántas personas pertenecen a pueblos originarios, y también pensar en esas interseccionalidades. Cuando se discutía, por ejemplo, el cupo laboral travesti trans, se nos hablaba como un sujeto externo, e incluso había hasta una infantilización de nuestras identidades, y me parece que eso, tanto con el movimiento ambientalista que con el feminismo, Dios, se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Desde dónde se enuncian esas desigualdades. Por ahí mencionar, y siguiendo con esto que había mencionado sobre la desigualdad que asigna al cambio climático y el rol que tienen las poblaciones y los territorios más afectados, hoy actualmente en el mundo el 80% de la biodiversidad que queda de lo que no hemos destruido está resguardada por pueblos originarios. Y en ese sentido realmente hay que pensar cómo vamos a avanzar, por ejemplo, en transformar nuestra matriz socioproductiva, que justamente es la que hoy ocasiona el desplazamiento de los territorios que están resguardados por estas comunidades para el desarrollo de esos proyectos que nada favorecen a la mayoría de la población. Digo, estamos hablando de un sistema que es desigual porque justamente acumula poder económico en una minoría, y no tiene consecuencias en términos positivos para esas mayorías, y nada, me parece que hay que empezar también ahí de nuevo, que nuestras voces, y no hablo, creo que no hablo en primera persona porque digo, yo creo que he tenido el privilegio, incluso siendo travesti trans, de no vivir. Bueno, yo soy de Salta, originariamente no soy de Capital, pero también, digo, vivía en una ciudad, digo, no viví el conflicto ambiental, entonces no me considero una portavoz esencial del movimiento en ese sentido. Pero sí me parece que hay que dar discusiones en relación a lo que ya viene, digo, diciendo el ambientalismo, que hay que avanzar en una transición energética, que hay que avanzar en la descarbonización, que hay que avanzar en políticas de adaptabilidad al cambio climático, pero eso definitivamente no se va a lograr si no incluimos a esas personas que están insertas en esos territorios y que viven ese conflicto en primera persona, y que, como ya lo dijimos, son personas con una configuración identitaria muy lejana a quienes hoy componen las políticas públicas y quienes tienen el privilegio de justamente poder investigar y ser parte, por ejemplo, de los paneles, del panel intergubernamental sobre el cambio climático, que son científicas. Pero nada, me parece que hoy uno de los puntos focales es justamente esa reconfiguración identitaria, y me parece que estamos avanzando en eso. Muchas gracias, Monse. Muy también importante tener esa visión desde el movimiento ambientalista y la posibilidad de incorporar, digamos, estas otras visiones y alternativas a las soluciones. Pasamos a nuestro último expositor, Lucas Michelud, de Abogados Ambientalistas. Muchas gracias, Lucas, por subirte a este tren, como le dije a las chicas. Así que bueno, te paso el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien. Gracias, Natalia. ¿Me escuchan bien? Bueno, en primer lugar, agradecer a Alejandro, ¿no?, por el contacto, a Sofía, a todo el equipo, ¿no?, a todo el colectivo de Identidad Marrón. También agradecer a Migrantes Reconquista. La verdad que es una alegría enorme estar participando de este encuentro. Llegué a escuchar un poco a Belén, bueno, a Teresa y a Monte lo escuché entero, así que comparto y agradezco también
las compañeras estar conformando este panel y poder charlar un poco. Creo que son espacios muy necesarios para no solamente compulsar ideas, conceptos, sino también para empezar a pensar colectivamente hacia dónde va el ambientalismo o hacia dónde por lo menos nosotros queremos que vaya el ambientalismo, ¿no? Agradecer también, trasladar el agradecimiento de todo el equipo de la Asociación Argentina, que hace un rato les comenté que estaba la actividad, algunos, mandaron saludos, Quique, Rafa, varios de los abogados y abogadas, así que nobleza obliga, se los tengo que comentar. Yo un poco en función de la propuesta, les decía recién, me parece muy relevante todo lo que escuché de las compañeras, que suscribo, porque en alguna medida nos hace reflexionar un poco el estado de situación que está atravesando el ambientalismo, no solamente a nivel mundial, sino fundamentalmente en la región y en nuestro país, a partir de, movimientos diversos que se van dando, que van generando también un claro giro, una clara disrupción quizá al ambientalismo como se lo planteaba en las primeras etapas, ¿no? Quizá en la década del 70 esta parte, desde principalmente Estocolmo, ¿no? Y cómo se fue de algún modo modificando también la matriz de conocimiento, y creo que Latinoamérica ahí tiene como una enseñanza muy grande para todo el ambientalismo del mundo entero, ¿no? Yo un poco antes de por ahí conversar, me apuntaba algunas cosas como para generar algunos disparadores, porque un poco eso habíamos charlado también con Sofía. Por ahí es un momento difícil, ¿no? El que está atravesando el ambientalismo y la resistencia socioambiental. Por eso me parece muy interesante la discusión que se está dando en este espacio y que están dando también los colectivos que lo organizan y que de algún modo suscribimos, que es no hacia un ambientalismo antirracial, porque gran parte de los problemas socioambientales tienen que ver también desde una lógica en la cual se ha construido, ¿no? Las falsas soluciones hacia una justicia ecológica, una justicia climática que recién mencionaba Monte. Ahora, la realidad es que estamos también en un momento muy complicado. Yo particularmente tiendo más bien a ser optimista, ¿no? Y a dar las discusiones en los territorios. Nosotros desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas tenemos esa mirada de la abogacía ambiental territorializada, es decir, construida a partir de las asambleas, de las multisectoriales, de los vecinos y vecinas, ¿no? Y damos un poco desde ahí nuestra mirada, desde ahí ponemos a disposición un poco las herramientas jurídicas o los instrumentos que ofrece la abogacía ambiental territorializada. No lo construimos desde nuestros despachos, desde nuestras oficinas, ¿no? Intentamos que salgan consensuadas a partir de una construcción social. Y eso creo que es un punto de partida que en alguna medida nos coloca o nos ubica, ¿no? En una forma de reconocernos y de entender a el ambientalismo, en este caso la abogacía ambiental, pero también en una suerte de recuperar, ¿no? El valor de los saberes populares, el valor de los saberes ancestrales, casi diría como una brújula para comenzar a diseñar el nuevo derecho ambiental o el nuevo ambientalismo, también en términos jurídicos, ¿no? No es la idea, pero hay distintas etapas que ha atravesado el ambientalismo, fundamentalmente de la década del 60 a esta parte, y yo creo que el enfoque que se viene dando en las últimas décadas, principalmente pensemos 2007, 2008, esta parte, a partir, ¿no? De la fuerte inserción de los derechos de la naturaleza en toda la región, o por lo menos en el cono sur, abre nuevos horizontes, ¿no? Ahora, paralelo a eso, es cierto de que estamos todavía como en la década de los 70 con las venas abiertas de Latinoamérica, ¿no? Es decir, fuertes modelos
de desarrollo extractivista, ¿no? De mal desarrollo, de malas formas de desarrollarse, como lo viene señalando hace muchísimo tiempo Quique, conjuntamente con Maristela, ¿no? Que nos vienen de algún modo traduciendo rápidamente, ¿no? El impacto social, económico, cultural que tienen estos modelos claramente extractivistas. Ahora, cuando uno analiza el mapa, ¿no? de los malos desarrollos en la región, vemos que estamos realmente en una situación muy delicada, muy compleja, que pone al ambientalismo también en un fuerte desafío, ¿no? Yo coincido, ¿no? con esto que mencionaban las compañeras, que hay, ¿no? un nuevo horizonte o hay una huella que se va dando, que está marcada por el multiculturalismo, por la diversidad de los movimientos que van convergiendo en las causas ambientales, pero al mismo tiempo hay una arremetida del neoextractivismo muy fuerte que nos desafía, ¿no? a cada uno de nuestros lugares, pero sobre todo en términos colectivos, porque esto está claro que la salida es colectiva, ¿no? No hay salida individual frente a esta crisis ecológica, climática, forestal, de biodiversidad, hídrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y si bien no somos colapsistas, ¿no? Por lo menos en la asociación tenemos esa mirada, en lo particular yo suscribo al pie, tenemos que empezar a proyectar, si bien no somos colapsistas, un futuro que no sea colapsista, ¿no? Es decir, eso nos pone en una encrucijada muy, muy compleja y que nos necesita cada vez más organizados, ¿no? Estoy pensando solamente por algunos casos lo que está sucediendo, por ejemplo, con la mega minería y el fracking, ¿no? Todos más o menos conocemos en términos generales, ¿no? Pero la fuerte presión que vienen generando estos modelos extractivistas sobre los bosques nativos, sobre las selvas, ¿no? Pensemos por ahí en la región de la Amazonía, sobre los humedales, ¿no? Sobre muchos inclusive sitios arqueológicos, ¿no? Que están hoy siendo desplazados, que están siendo avasallados por estos modelos. Pensemos, por ejemplo, las exploraciones de las petroleras offshore en el mar argentino, ¿no? Luego de una serie de días de audiencias públicas categóricas, ¿no? Donde hubo una enorme mayoría que se opuso y que se opone abiertamente a estos proyectos de extracción de combustibles fósiles a contramano de la crisis climática y de tantas cosas, y aún así es una incertidumbre y muy probablemente este proyecto avance, lo cual sería un fuerte retroceso. Pensemos en los modelos del agronegocio, ¿no? Que está expandiéndose. Hace apenas algunos días lo escuchábamos al gobernador Schiaretti abiertamente señalar, ¿no? que hay que expandir, hay que ampliar la frontera agrícola ganadera porque esa es la única salida, ¿no? Al desarrollo, al crecimiento, ¿no? Tan instalado este modelo del agronegocio con casi 600.000 millones de kilolitros de agrotóxicos por año, con todo ese paquete tecnológico, de un modelo que todos sabemos, de una agricultura sin agricultores, con un campo absolutamente despoblado, que ha desplazado a comunidades campesinas, que ha desplazado y sigue desplazando a pueblos originarios, que ha convertido la ruralidad, ¿no? en una suerte de tragedia ambiental. Pensemos en los fenómenos de las deforestaciones en nuestro país, por esto que decíamos antes, ¿no? La expansión de la frontera agrícola, el emplazamiento de las megafactorías de producción de carne o lo que se intentan también las megafactorías de cerdo, en algunos casos identificados, ¿no? Producto del extractivismo forestal, que sigue bajo la misma lógica, ¿no? de la vieja forestal de principios del siglo XX, inclusive de finales del siglo XIX, ¿no? Y que todavía vemos regiones, ¿no? Por ejemplo, Chaco, que está siendo deforestada a una velocidad inusitada conjuntamente con Santiago del Estero por una industria maderera, ¿no? que viene operando, obviamente, en clara fusión con el Estado, ¿no? Hay una fusión entre el mercado Estado y las empresas, en este caso
asociadas a la extracción de la madera o al agronegocio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, para también seguir con problemas actuales de plena vigencia, el proyecto de la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? Ante un punto de inflexión, ¿no? Ante lo que debería ser una nueva hoja de ruta sobre la soberanía ecológica, sobre la democracia, ¿no? De la cuenca más importante que tiene nuestro país. Bueno, un proyecto que nuevamente está avanzando más allá de lo que fue la década de los 90, pretendiendo antropizar aún más, ¿no? El cauce principal del río, elevar entre 4, 5, hasta 6 pies en distintos tramos, con la única finalidad de reducir los costos logísticos, ¿no? De pretender que el río se adapte a las embarcaciones que son para colmo cada vez más grandes, más enormes, ¿no? Bueno, menciono solamente algunos casos porque son como casos, hay muchos más, ¿no? Pero digo, casos como trágicos, podríamos estar hablando de los proyectos de urbanización, ¿no? Hoy se dio también la audiencia sobre la costanera del Parque Sur, ¿no? Ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo, hay un montón de temas, pero la particularidad que tienen estos nuevos extractivismos, ¿no? Que comparten denominadores comunes, ¿no? Que sí creo que es importante identificar bien porque nos adelantan en algunas discusiones o nos permiten organizarnos de mejor forma ante algunas discusiones, ¿no? Por lo pronto, decíamos recién, son modelos de desarrollo que vienen siendo defendidos y pregonados a partir de una clara fusión que se viene dando entre el Estado, el mercado y las empresas, ¿no? Esta es una lógica desarrollista, ¿no? De principio del siglo XX que conforma prácticamente la concepción, ¿no? Del Estado-Nación, no solamente en nuestro país, ¿no? En toda la región, ¿no? Y son, decíamos, modelos extractivistas porque precisamente reducen la naturaleza a este concepto, ¿no? Yo comparto con Sofía de la naturaleza como recurso natural, ¿no? Yo también me gusta más la idea, y lo digo, de bien común, de bien ambiental, ¿no? Pero el extractivismo lo que ha hecho es eso, reducir la naturaleza a un recurso natural y luego aplicado la lógica, ¿no? De los códigos de regulación de esos recursos naturales, ¿no? Los códigos mineros, códigos forestales, etcétera, ¿no? Pero estos modelos han logrado de algún modo mercantilizar esa naturaleza para poder precisamente expoliarla, apropiándose, bajo la única premisa de un mayor rendimiento económico, ¿no? Es decir, parten en términos generales, cuando uno analiza la conformación de estos modelos, todavía de la teoría del crecimiento ilimitado, ¿no? Tan cuestionado y que está tan ya abandonado. Bueno, todavía siguen los neoextractivismos operando con esa misma lógica, ¿no? Recién cuando el recurso se agota, entra en crisis el modelo, ¿no? Una aberración, ¿no? Otra característica que observamos es que son todos modelos, en su enorme mayoría, importados de los países del norte, ¿no? Que vienen o se instalan fundamentalmente a partir del neoliberalismo en nuestro país y en la región, obviamente surgido a partir de lo que fue el consenso de Washington, que fue de algún modo generando una geopolítica en todo el cono sur para que coloque al Estado nacional y coloque precisamente a las comunidades, a los territorios, a los bienes ambientales, en una suerte de Estado proveedor, ¿no? De el desarrollo, entre comillas, de los países del norte, ¿no? A través de prácticas que han abandonado y que en esta nueva geopolítica la trasladan, ¿no? En una suerte de consolidación aún más de lo que es el concepto de deuda ecológica, ¿no? Esto se lo ve muy claro cuando uno analiza los grandes proyectos extractivistas que les mencionaba antes. Todos ingresaron en los 90, la soja transgénica, 95, 96, todo el paquete tecnológico, la mega minería, el proyecto de la hidrovía en el 95, ¿no? Es decir, ahí tenemos otra identidad, ¿no? Otra caracterización. Después, algo relevante es que todos plantean, o se plantean por lo menos, con una lógica de guerra, ¿no? Es decir, esto me parece muy interesante porque más allá de ser modelos claramente patriarcales y que han venido a colonizar
la matriz productiva, es decir, se han planteado, ¿no?, como una nueva forma en aquellos años, pensemos, les decía recién, a la década de los 90, lo que han hecho a partir de toda esta lógica es, por un lado, disputar territorios, ¿no? Todos los modelos extractivistas vienen a disputar territorios como lo han hecho las guerras a lo largo de la historia de la humanidad. A través de la disputa de esos territorios, lo que se disputa finalmente son los bienes ambientales. Lo han hecho las distintas guerras, territorios en búsqueda, ¿no?, de ecosistemas, de suelos, de cuencas, ¿no?, de territorios más vírgenes para precisamente montar los proyectos más crueles contra la naturaleza, ¿no? Y como toda guerra tiene la misma lógica de la muerte, ¿no? Solo que en este caso no es una muerte armada o no es una muerte como podrían ser hoy teledirigidas, sino que se hace a partir, por un lado, de fuertes procesos de alta tecnología, ¿no? Por eso es que estos procesos son también partícipes de la tecnocracia, ¿no? Se plantean todos a partir, ¿no?, que la tecnología viene a generar las soluciones, ¿no?, a la deuda ecológica, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, la narrativa y el testimonio de los vecinos y vecinas de pueblos fumigados, ¿no? A partir justamente de un packaging y a partir de un agronegocio que utiliza la tecnología para los monocultivos, los organismos genéticamente modificados. Pero también se expresa como un modelo de guerra porque aniquila o tiende a aniquilar la diversidad cultural, decíamos antes, desplazando comunidades, desplazando pueblos originarios, desplazando la ruralidad, y también porque trabaja en una lógica de la globalización hacia la idea de la unidad, ¿no? Esto que nos ha generado el problema en el cual hoy estamos, ¿no? Esta disolución o esta separación que hay con la naturaleza, ¿no? Bueno, los extractivismos cabalgan sobre esa lógica, ¿no? Entonces se plantean, por ejemplo, aniquiladores de los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas forestales, los ecosistemas fluviales, ¿no? Son todos proyectos desarrollistas que aniquilan la cultura y aniquilan la diversidad genética, ¿no? Esa es otra clara caracterización que hay. Después, obviamente, son proyectos altamente hegemónicos y totalizantes, ¿no? Casi que vienen a oprimir a cualquier otro modelo que se plantee como alternativo o que pretenda de algún modo recuperar, ¿no?, lo ancestral, ¿no? Entonces hay toda una lógica de fuerte resistencia de estos modelos y de fuerte avasallamiento, ¿no? Lo vemos muy claro, por ejemplo, con el modelo de la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no?, que ha prácticamente hegemonizado el uso del río, de este bien común, al servicio de la navegación, ¿no? Lo ha denominado hidrovía y a partir de ahí el río es una plataforma solamente para el comercio exterior, ¿no? Otra aberración. Después, obviamente, vienen con la misma lógica y prometiendo las mismas soluciones sobre lo que han venido a salvar y, bueno, nunca ha sucedido, ¿no? Se plantean como fuertes procesos que van a permitir salir del subdesarrollo, que van a generar niveles de inserción laboral, de crecimiento y empleo, etcétera. Bueno, y generalmente sucede todo lo opuesto, ¿no?, a la luz un poco de el análisis de estas 3 décadas que llevan estos proyectos, ¿no? Por otro lado, lo que van planteando el neoextractivismo frente a las resistencias sociales, frente a las luchas territoriales o ecoterritoriales, no tienden a convertir la matriz productiva, es decir, no tienden a incorporar el paradigma de la sustentabilidad, sino que en su caso lo que hacen es un greenwashing donde de pronto, nuevamente utilizando la tecnocracia, plantean soluciones sustentables bajo los mismos esquemas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, claramente con los agrotóxicos, ¿no? En lugar de ir hacia una reconversión hacia la agroecología, lo que van haciendo es generar, ¿no?, a través de precisamente publicidad engañosa, productos que los venden como biodegradables, ¿no?, como de pronto soluciones tecnológicas superadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay un denominador común que va uniendo a estos modelos
Y además, y no me parece un dato menor, van teniendo como otro punto de anclaje, otro punto característico, van teniendo como resistencias socioambientales, ¿no? Es decir, las grandes trincheras que van encontrando estos modelos son precisamente los movimientos sociales y ambientales, y son fundamentalmente las resistencias que se van dando desde los territorios, ¿no? Yo escuchaba a las compañeras que recién señalaban esto, ¿no? La enseñanza, ¿no? Pero además la acción que están dando desde los territorios las comunidades campesinas, ¿no? Toda la ruralidad organizada que quiere recuperar esos territorios que han sido desplazados por el agronegocio, los pueblos originarios, ¿no? Que vienen siendo la última trinchera de resistencia en Latinoamérica, ¿no? Frente a las deforestaciones, frente a el mapa del fuego, ¿no? Que es la otra herramienta que utiliza el agronegocio. Bueno, esto es otra identidad muy marcada, muy clara. Y después me parece relevante también que todos estos modelos que terminan oprimiendo y hostigando los territorios, las comunidades, ¿no? No solamente en perjuicio de la naturaleza o de los bienes comunes, sino también de las comunidades que los habitan, ¿no? Que lo sufren en los cuerpos, ¿no? Que lo sufren en carne propia, ¿no? Todo esto se agudiza o se agrava, ¿no? El neoextractivismo lo que hace en definitiva es incrementar el racismo ambiental, ¿no? Es decir, cuando se plantean qué mirada, decíamos antes, buscamos, hacia dónde queremos dirigir como huella, ¿no? El ambientalismo de los próximos 20, 30 o 50 años, bueno, claramente una de estas cuestiones que tenemos que dar para poder avanzar en un ambientalismo antirracial es disputar, ¿no? Estos modelos, porque estos modelos lo que hacen en definitiva es incrementar ese racismo, ¿no? Por un lado, porque los territorios precisamente que eligen para desplegar estos desarrollos son generalmente zonas que ya están atravesadas por una fuerte expoliación o que están bajo una fuerte premisa de injusticia social, ¿no? Esto se lo ve con mucha claridad, ¿no? Los grandes desplazamientos que, por ejemplo, se vienen sucediendo a partir de la expansión de la frontera agrícola ganadera, ¿no? O a partir de la profundización, ¿no? Del extractivismo forestal, terminan desplazando en muchos casos a comunidades de pueblos originarios que se terminan asentando, ¿no? En los cordones, ¿no? Periurbanos, ¿no? Se vienen asentando de forma irregular. Entonces, de territorios que de pronto estaban con una calidad apropiada para el desarrollo de estas comunidades, los terminan desplazando a los grandes centros urbanos. Pero después, porque uno observa que las grandes élites que están detrás de estos grandes modelos, luego todos los proyectos que instalan, ¿no? Recién mencionaba la compañera sobre la cuenca, ¿no? Cómo se van de pronto todos estos basurales a cielo abierto, ¿no? Sin ningún tipo de tratamiento, cómo se van generando asentamientos en estas periferias, ¿no? Bueno, cuando uno analiza todos los emprendimientos que se hacen altamente contaminantes en materia de pesticidas, de químicos, de plásticos que contaminan el agua, que contaminan el aire, son generalmente introducidos, ¿no? Estos basurales o el desarrollo de los monocultivos o inclusive industrias altamente contaminantes, ¿no? Pensemos en la lógica también de las curtiembres que marcó, ¿no? Todo un siglo, el siglo XX, ¿no? O lo que pueden ser, lo que se está discutiendo hoy, la idea, ¿no? De nuevos proyectos de hidroeléctricas, inclusive de nuevas centrales nucleares, ¿no? Que vienen de pronto el gobierno nacional anunciando, ¿no? Y guiñando el ojo, ¿no? A los capitales chinos, ¿no? Bueno, todos estos proyectos, por lo general, donde se emplazan son en zonas que están precisamente despojadas, ¿no? O que han sido despojadas y que hay una clara injusticia social, ¿no? Y que hay una clara injusticia climática y una clara injusticia de género, ¿no? Y donde quizá más se expresa, ¿no? Este racismo ambiental, ¿no? Entonces, un poco, yo inclusive
Lo veo, yo estoy en la ciudad de Rosario, con la actividad del puerto, ¿no? El puerto de Rosario durante mucho tiempo, bueno, prácticamente cubría toda la costa del río, luego se fue haciendo una reconversión. Ahora, cuando uno analiza la reconversión, por un lado se abrió muchos sectores de la ciudad al río, ¿no? Y se generaron espacios verdes, se generaron grandes pulmones. Ahora, cuando uno observa, el puerto se desplazó a la zona sur, ¿no? Y en la zona norte se generaron grandes torres, ¿no? De mega construcción, ¿no? De las grandes élites económicas y de las grandes élites de los negocios inmobiliarios, y el puerto, que de por sí tiene una actividad altamente contaminante, sobre todo los puertos graneleros, ¿no? que emiten particulados en los granos, ¿no? Que puedan ingresar al sistema respiratorio y generar muchos perjuicios. Bueno, todo eso se trasladó a la zona sur, ¿no? Entonces uno ve hoy el mapa que en la zona norte hay grandes torres, ¿no? Los que andan por Rosario o han venido a Rosario lo pueden identificar, estas torres gigantes, y en la parte sur, donde están todos los Fonavis, ¿no? Donde hay mayores desigualdades sociales, económicas y demás, el puerto se trasladó, se potenció y se sigue profundizando, ¿no? O sea, en casi todas las lógicas, cuando uno analiza de estos proyectos, tienen la misma dinámica, ¿no? Frente a esto, cuando uno analiza el estado de situación de esta pandemia, que es también de claros orígenes zoonóticos y de claras desigualdades sociales y ambientales, sucedió lo mismo, ¿no? En aquellas comunidades que mayor injusticia social tenían, que venían con ecosistemas más degradados, con ecosistemas más colapsados, bueno, mayores fueron los impactos, ¿no? Y mayor fue el perjuicio que generó a todas estas comunidades, ¿no? Entonces, bajo estos modelos nos encontramos hoy casi a 3 décadas, ¿no? de cumplir, ¿no? Hay una reivindicación muy fuerte que se intenta hacer, que exige también del ambientalismo generar no solamente una disputa, decíamos antes, de conceptos, una disputa de ideas, ¿no? Que es clave, ¿no? Para, de algún modo, descolonizar todo esto, sino también un fuerte cuestionamiento porque se pretende salir de esta pandemia en una suerte de recuperación económica absolutamente desambientalizado, ¿no? Generando una falta, ¿no? de campana sobre lo que está sucediendo, 50% de pobreza, cerca de 60% de pibes y pibas bajo la indigencia, ¿no? Es decir, territorios a su vez mucho más empobrecidos, mucho más expoliados. Pensemos, por ejemplo, en San Juan, ¿no? Que en los 90 a través de la mega minería vino a prometer el desarrollo de esas comunidades hoy que no solamente están frente a una crisis hídrica con lo que requiere la mega minería del agua, ¿no? Sino que a su vez con tasas de pobreza elevadísimas, ¿no? Informadas por los propios censos que lleva adelante el Estado Nacional. Entonces, lo que observamos claramente que la salud, ¿no? de los ecosistemas forestales, fluviales, está asociada a la degradación de estos ecosistemas. Entonces, un poco la idea, creo que como para ir cerrando, es poder, de algún modo, recuperar, ¿no? Que el ambientalismo sea antirracial implica recuperar los saberes ancestrales, los saberes populares. Creo que los derechos de la naturaleza y el buen vivir es clave, ¿no? En Europa los derechos de la naturaleza están más asociados a la lógica de los ecosistemas o el diálogo o a partir, perdón, de la teoría de los sistemas. En la India se ve más desde el punto de vista de la religión, pero en Latinoamérica se lo ven a partir fundamentalmente de la cosmovisión de los pueblos andinos, ¿no? De la cosmovisión de los pueblos originarios. Eso creo que es una nueva huella que hay que tomarla, a partir de ahí reivindicar un poco e implementar el acuerdo de Escazú para darle un estatuto jurídico específico a los defensores ambientales, que son precisamente las comunidades que habitan estos territorios, que son desplazadas, pero que además son claves en las estrategias de preservación de los bienes ambientales. Y finalmente, y para ir cerrando, avanzar, ¿no? Hacia una clara fusión entre los derechos humanos y los derechos ambientales, a partir, ¿no? de todo un plano convencional que está orientado precisamente a generar un cambio de paradigma también
en el ambientalismo del siglo XXI. Perdonen si me excedí mucho. Muchísimas gracias, Lucas. Qué bueno, les agradezco a los cuatro. La verdad que creo que efectivamente, como decíamos en la presentación, pasamos de problemas globales a respuestas locales de una manera muy coordinada y armoniosa. Bueno, hay un montón de comentarios en las redes, agradeciendo, felicitando. Especialmente reconocer a nuestra compañera Nati Molina de la Villa 2124, que nos comentaba así las voces de justamente los y las trabajadores del reciclado, ¿no? Separadores, la importancia de estos puntos de acopio, ¿no? En los barrios. Mucha gente muy agradecida también con las presentaciones que recuperan un poco la historia, ideas como esto de que el río tiene memoria, la importancia de estos debates, llevarlos también a los medios de comunicación, de cruzar y de rebatir el racismo ambiental. La verdad que hay mucho reconocimiento, mucho por hacer, y creo que hoy hemos podido también delinear algunas cuestiones. Interesante reparar la blanquitud de los movimientos ambientalistas. Comentan que existan protagonismos, voces y cuerpos racializadas o comunidades indígenas que interpela a participar en las luchas, de lo contrario cuesta y se continúa en la invisibilización. Mandan fuerza, debe haber más información de conciencia de reciclar, nos comentan, en las escuelas, ¿no? La cuestión de la educación ambiental fue uno de los temas que tratamos en nuestro diálogo anterior, el rol de los municipios, ¿no? Que manden folletos, revistas, materiales para informar a la gente. Bueno, y mucha gente muy contenta con este debate, y me sumo a eso. Me gustaría igual tener una última ronda, pero creo que se dijo mucho y por ahí ya estamos cansados y es bastante tarde. Así que principalmente agradecerles a ustedes. Claramente, como les decía, estos problemas que estamos planteando, problemas de índole ambiental vinculadas a la crisis climática, son globales, pero claramente las respuestas deben ser locales. Si bien son temas humanos que involucran al planeta entero, sabemos que los efectos y las especificidades que se dan en los territorios más vulnerables, como las periferias urbanas o estos otros proyectos que comentaba Lucas al final, nos demandan una atención un poco más compleja, sutilizar, o sea, buscar los matices en la mirada, ¿sí? Porque claramente, y esto se derivó de todas las exposiciones, el cambio climático es producido por pocos y afecta a muchos, y en esto nuestra América Latina y Argentina y nuestros territorios tienen una voz propia y un aporte que está expresado en la gran cantidad de cuestiones que levantaron las presentaciones, sobre todo resaltando las desigualdades interseccionales, ¿no? O sea, que no todos tenemos las mismas posibilidades y muchas veces las personas racializadas o los pobres o los sectores populares de los barrios claramente sufren de una manera mucho mayor y terminan de alguna manera siendo víctimas, ¿no? de este modelo de desarrollo que viene desde el colonialismo, y me parece muy importante toda esta recuperación histórica que hicimos, porque desde el colonialismo hasta el capitalismo actual, atravesado por el patriarcado, por el clasismo, por el racismo y la xenofobia, vulnerabiliza mucho más a ciertos sectores de la sociedad que de todos modos son los grandes protagonistas de los cuidados, de las estrategias de adaptación, de mitigación, y sobre todo los grandes canales para el acceso a derechos de quienes son permanentemente excluidos por este sistema desigual, por cargar con un estigma o por carecer de ciertos recursos y que por ende no son tenidos en cuenta en la política pública. Creo que también todos han sabido resaltar esta necesidad de pensar alternativas futuras que valoricen los saberes que han sido invisibilizados a lo largo de la historia y que resaltan el bien común, la salida colectiva, esto que en la charla anterior decíamos, mirar para atrás para visualizar, para imaginar hacia adelante, ¿no? Mirar, reconocer nuestro pasado ancestral, conocer y reconocer estos conocimientos tradicionales en el cuidado ambiental que han sido centrales para la supervivencia durante miles y miles de años, para poder imaginar futuros alternativos que no sean importados desde el norte ni se impongan a las comunidades.
recuperar entonces lo ancestral, ideas como el buen vivir, la concepción de una naturaleza que nos incluye como humanos, para no caer en las trampas de estos paradigmas de la falsa sustentabilidad que no es verdadera, sino que es un maquillaje, que nos venden productos falsamente biodegradables o tecnologías superadoras cuando la solución está en la agroecología, ¿no? Y resaltando el rol justamente de estas comunidades, de los habitantes de los barrios, de los habitantes de los territorios que están sufriendo en este momento los efectos de la crisis climática y de su potencia para la articulación cotidiana de soluciones, la importancia y el rol de las organizaciones y de los movimientos en la resistencia y sobre todo en el armado de una agenda pública, ¿sí? El rol del Estado, que claramente tiene que ser el gran controlador y el gran propositor de soluciones, y de las empresas que claramente deberán reconfigurar su modo de producción para evitar que esta crisis climática se nos venga encima y, digamos, no, como diría Greta, nos extinga. Y bueno, de alguna manera la academia, y con esto cierro, ¿no? La universidad, que claramente también tiene un rol en generar los conocimientos que sustenten estas soluciones, pero que también se tiene que poner y embarrar desde las calles, como decía Belén, ¿no? Para hacer un puente y fomentar este tipo de diálogos con las comunidades para la búsqueda de soluciones. Así que yo sinceramente, no sé si resumí, ese fue mi intento, resumir un poco todos estos aportes que me parece que son importantes, y los invito a continuar este diálogo a futuro para bueno, seguir visibilizando esta cuestión del racismo cuando, como decían también, la gente acá dice, no, acá no hay racismo, ¿no? Porque Argentina es supuestamente blanca y no hay negros, no hay indios, ¿no? Y siguen negando y matando desde la palabra a estas poblaciones que son hoy por hoy la base de nuestra sociedad. Así que desde Migrantas en Reconquista, un agradecimiento a ustedes, a Belén, a Tere, a Monse y a Lucas por participar, a toda la gente que nos siguió también por internet. Bueno, personalmente agradecerle a Sofía Spool, que organizó también este encuentro, a Alejandro Perrota, que estuvo encargado de la transmisión, y a Virginia Giannoni, que también nos hizo de puente para la difusión, y con un fuerte abrazo también a Identidad Marrón, a quienes les pido que sigan en las redes y que participen de las actividades que están organizando durante este mes Octubre Marrón, y a Jóvenes por el Clima y a la Asociación de Abogados Ambientalistas, que creo tienen también en este caso un rol fundamental, desde el cual Migrantas en Reconquista busca subirse también como desde el diálogo respetuoso, desde la investigación-acción y desde el reconocimiento del lugar que tienen las mujeres migrantes en el desarrollo de estrategias para lidiar con los conflictos socioambientales, en nuestro caso en la Cuenca del Reconquista, pero en diálogo con todos los espacios, cuencas, humedales, bosques y territorios ancestrales con los cuales pretendemos dialogar. Así que un abrazo muy grande. Y les agradezco a todos, con esto cierro esta transmisión, pero bueno, no el diálogo. Así que un abrazo y buenas noches a todos. Si quieren activar sus micrófonos también, cerramos con todo. Nos saludamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Monse, un gustazo. Muchas gracias. Detengo la grabación y creo que ya salimos de... Perfecto. Perfecto, Nati. Salió, ¿no? Sí, Vamos los pibes. Quedó hermoso. Listo, perfecto. Detener la grabación.